Hola chicas y chicos, volvemos con un nuevo vídeo y en esta ocasión, aunque os dije anteriormente que íbamos a echar un vistazo a cómo seleccionar objetos y tal, he pensado que sería mejor primero que sepamos lo que es un objeto, cómo los podemos crear y cómo los podemos eliminar, ¿de acuerdo? Entonces voy a meter esta cuña dentro de todo el curso y en el siguiente vídeo ya pasaremos a ver lo que son los modos de selección que tenemos para los objetos, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos a empezar. Hay que tener muy claro qué son los objetos, ¿vale? Los objetos realmente solo contienen una información muy limitada, que viene a ser su posición, su rotación y el tamaño que tienen de cada uno de los elementos en particular, ¿vale? Pero hay mucho más que esto, ¿no? Y realmente es así. Está lo que se denominan datos de objeto, ¿vale? Que es un contenedor donde está el resto de la información de los objetos, ¿vale? Como por ejemplo pueden ser las mallas, que almacenan geometría, almacenan listas de materiales, almacenan grupos de vértices, ¿vale? O pueden ser, por ejemplo, las cámaras, que almacenan pues la distancia focal o la profundidad de campo, cosas así, ¿no? La luz, la intensidad de la luminosidad, ¿no? Bien, cada objeto tiene un vínculo a los datos de objeto que tiene asociados, ¿vale? Y, y un único dato de objeto lo pueden compartir varios objetos a la vez, ¿de acuerdo? Esto a lo mejor es un poquito complejo de entender, pero realmente es muy sencillo. Yo puedo tener, por ejemplo, este cubo, crear un elemento nuevo, por ejemplo, vamos a poner un círculo, ¿vale? Vamos a poner aquí. Y en este icono de aquí está lo que es la malla, ¿vale? Que es esos datos de objeto. Si yo a la malla, en lugar de decirle que es un círculo, le digo que coja la malla del cubo, ¿vale? Automáticamente se convierte en un cubo. Y toda la configuración que tenga cualquiera de los dos cubos se replicará en el otro, ¿vale? ¿Veis? Si yo muevo un vértice, se mueve en el otro exactamente igual. ¿Por qué? Porque esta información está en esos datos de objeto. Está en la malla, concretamente, ¿vale? Voy a ir deshaciendo con control Z, ¿vale? Y me voy a quedar con nuestro cubo original. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tenemos? ¿Cómo se crean los objetos? ¿Desde dónde se crean estos objetos? Estos objetos se crean siempre desde el editor, desde la vista 3D, ¿vale? Que es, sí, el editor este, que es el que tenemos en pantalla, ¿de acuerdo? Se pueden crear desde esta opción de menú, que es agregar, ¿vale? Donde tenemos los diferentes tipos de objeto que vamos a analizar ahora en un momento. O bien con el atajo de teclado que ya me las habéis estado viendo tanto en este vídeo como en vídeos anteriores, Shift o mayúsculas A, ¿vale? Y me despliega este menú, que es el mismo que en el menú de arriba, ¿de acuerdo? Estas son las dos maneras de poder crear objetos. Perdonad, os corto un momento el vídeo porque me ha faltado comentaros un nuevo modo de agregar mallas dentro de Blender, ¿vale? A todo lo que hemos estado viendo anteriormente, tenemos en Blender este icono de aquí que nos va a permitir agregar diferentes tipos de malla, ¿vale? Personalizadas. Si dejamos pulsado el botón derecho, el botón izquierdo del ratón, se despliegan estas opciones donde yo voy a poder agregar o bien un cubo, un cono, un cilindro, una esfera o una esfera geodésica, ¿vale? Esta utilidad tiene una peculiaridad y es la siguiente. Vamos a ir, por ejemplo, con un cono, ¿vale? Y fijaros que en el cursor, en la pantalla, aparece como una cuadrícula, una mancha, ¿no? De dónde se va a ubicar. Realmente está utilizando una propiedad que es de adherencia y que escucharéis en otros manuales que denominan snap o snapping, ¿vale?
lo que está haciendo es marcar, se está adheriendo a la cuadrícula. Pero si yo me acerco a una de las caras de este cubo que tenemos en pantalla, veis que conmuta, ¿no? Y se posiciona de tal manera de que queda adherido a la cara del cubo, ¿vale? Ahora ya aquí yo puedo pinchar con el botón derecho, ¿vale? Arrastrar, marcar cómo quiero que sea la base del elemento que estoy añadiendo. Recordar que estoy trabajando con un cono. Y después de soltar el clic, puedo desplazarme para marcar la altura que va a tener este elemento, ¿vale? Perdonar que no os haya puesto los atajos de teclado, pero es que era una cosita que se me olvidaba. Voy a seguir el vídeo una vez que termine ahora con vosotros. El vídeo continuará donde os he interrumpido, ¿vale? Bien, como veis, ha quedado marcado. Yo puedo, ¿veis que se va modificando esa cuadriculita? Yo puedo ir añadiendo de esta manera elementos y esta utilidad puede ser factible en aquellas composiciones que estéis realizando donde necesitéis que dos elementos estén pegados. Hay utilidades para hacer esto, es decir, esta forma de crear elementos es un poco irregular porque va un poco a disposición del usuario, ¿vale? Pero si queréis utilizar una primitiva que están aquí, ¿vale? Como os he indicado, pues podéis utilizar una primitiva y con una funcionalidad de adherencia que vamos a ver más adelante, podéis unir un elemento a otro, ¿vale? Para que queden unidos, ¿de acuerdo? No unidos que sean el mismo, sino cara contra cara, ¿de acuerdo? Bueno, ya no os interrumpo más, os dejo con el vídeo. Hasta luego. Y podemos crear objetos de diferentes tipos, ¿vale? ¿Qué tipos tenemos? Bueno, pues a grosso modo, tenemos mallas, tenemos curvas, superficies, metabolas, textos, volúmenes, ¿vale? Lápiz de cera, tenemos armature o esqueletos, jaulas, elementos vacíos, luces, sondas de luz, todo esto lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Cada uno tiene su peculiaridad, ¿de acuerdo? Y las mallas, que lo estábamos viendo hace un momentito, tienen pues su peculiaridad es que tienen tanto vértices como aristas como caras poligonales, ¿vale? Y se pueden editar con las herramientas de edición de mallas de Blender, ¿de acuerdo? Entonces si yo vengo aquí, en malla, me aparece un grupo de mallas para poder incluir en mi escena, ¿de acuerdo? Este grupo de mallas se denominan primitivas, ¿vale? Y también tenemos primitivas en las curvas, en las superficies, en las metabolas, ¿de acuerdo? Y son pues elementos básicos con los que nosotros vamos a empezar a modelar. Puedo añadir un plano, un cubo, un círculo, una esfera, lo que más rabia me dé. Y aquí al final tenemos una mona. Esta mona se llama Susan y es la mascota de Blender, ¿de acuerdo? Os la voy a poner por aquí para que la veáis. Lo mona que es la mona, ¿vale? Y bueno, pues es un elemento con el que veréis muchos vídeos que se utiliza para hacer demostraciones de desarrollos, modelados, etcétera, ¿no? De cada uno de los artistas que dan vídeos y formación a través de YouTube, por ejemplo, ¿vale? Bien, esto en cuanto a las mallas, pero también tenemos otros tipos de objetos, las curvas, ¿vale? ¿Cuáles son las características que tienen las curvas? Bueno, pues son objetos que se definen matemáticamente, ¿vale? Y se manipulan con puntos de control en lugar de con vértices. O bien tienen tiradores de control para modificar lo que es la longitud que tienen y su curvatura, ¿de acuerdo? Entonces, si yo vengo aquí, en la curva, tengo por ejemplo una curva Bézier o un círculo que es una curva Bézier cerrada, ¿vale? Voy a añadir una curva Bézier, ¿vale? No la veis, os la voy a poner por aquí, ¿vale? Y esta es nuestra curva, ¿vale? Y si entro para poder editar cualquier objeto, tengo que entrar en un modo de edición. Esto lo vamos a ver más adelante, tranquilos, ¿vale? Voy a entrar en modo de edición para que veáis qué ocurre. Bien, estos palotes rojos que tenemos aquí son los tiradores. Y esos puntitos que hay en el centro de cada uno de los tiradores son los puntos de control. Yo puedo manipular la curva o bien con los puntos de control o bien con los tiradores, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más tipos de objeto tenemos? Espera, vuelvo a modo objeto, que si no, no tenemos nuestro menú de agregar, ¿vale? Las superficies.
¿Cuáles son las características que tienen las superficies? Las superficies son piezas que están definidas, igual que las curvas, matemáticamente. ¿De acuerdo? Y se manipulan también con puntos de control. Voy a quitar el cubo este de aquí. Vale, y este circulito que lo hemos añadido antes. Y voy a añadir una superficie. Por ejemplo, esta. A ver, vamos a añadir otra que sea más representativa, por ejemplo. Veis que el esquema que tiene pues difiere mucho de lo que estábamos viendo antes, ¿no? Ese esquema de puntos de control. Cada uno de estos son puntos de control. Yo voy a coger este punto, por ejemplo, y lo voy a mover y veis que se deforma nuestra superficie, ¿no? De esta manera, ¿de acuerdo? Control Z para ir deshaciendo. Y seguimos viendo tipos de objeto. Hemos visto las mallas, las curvas, las superficies y vamos a ir con las metabolas. ¿Qué son las metabolas? Son objetos que están formados por una función matemática, ¿vale? Definen el volumen 3D en el que existe el objeto y además no tienen ni vértices ni puntos de control. Tienen una cualidad que a mí me parece muy chula, ¿vale? Que es similar a la de un líquido. Eso significa que cuando tengo dos metabolas muy juntas, hacen como las gotitas de agua, por ejemplo, cuando están muy juntas, ¿no? Que hacen y se juntan, ¿no? Bien, lo vamos a ver, mira. Voy a agregar una metabola. La voy a mover un poquito aquí y voy a crear otra metabola. ¿Vale? Y si yo cojo esta y la acerco, ¿veis lo que os comentaba? Hace ese efecto como si se unieran, ¿vale? Bien. ¿Qué más tipos de objetos tengo? Tengo texto. Y el texto es una representación en 2 dimensiones de un texto. Luego le podemos dar volumen, lógicamente, dentro de Blender, ¿no? Pero inicialmente es una representación en 2 dimensiones. Si yo hago Shift A y pongo texto, me añade un texto. Y como veis, está en 2 dimensiones, no tiene altura, ¿de acuerdo? Y esto lo puedo editar otra vez volviendo a aquel modo de objeto, modo de edición que os he comentado anteriormente y que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Voy a ir deshaciendo para ir quitando elementos de escena, ¿vale? Y os sigo mostrando objetos. ¿Qué más tenemos aparte del texto? Tenemos volúmenes. Esto lo que hace es importar un archivo OpenVTB, ¿vale? O bien puede utilizar, ¿cómo se dice esto? Archivos recreados por el simulador de fluidos de Blender, ¿vale? Aparte de los volúmenes tenemos el lápiz de cera, que lo que hace es crear trazos en 2 dimensiones, ¿vale? Que eso lo tenemos. Shift A. Lápiz de cera. Puedo crear trazos, ¿vale? Vale, os he mentido hábilmente, es en 3 dimensiones, ¿vale? Y, a ver, esperad. Sí, ¿veis? Tienen sus puntos de control también y puedo deformar el trazo como más rabia me dé. ¿De acuerdo? Z. ¿Qué más tenemos aparte del lápiz de cera? Tenemos los esqueletos o armature, ¿vale? Que es en inglés. Mirad, fijaros bien en esto. Si queréis, parad el vídeo. Voy a poner esto en inglés ahora, ¿vale? Para que lo veáis también en inglés. Es importante, ¿de acuerdo? Ya vamos a empezar a conmutar a inglés y vamos ya a empezar a ver cositas como en el resto de tutoriales que vais a tener en internet. Lo hago por eso, no por otra cosa, ¿de acuerdo?
El armature o esqueleto lo que te permite es dar animación a un objeto, ¿vale? O posarlo para, para hacer un render o un procesado de imagen, ¿de acuerdo? Voy a poner esto en inglés un momento. Quito la interfaz. Voy a dejar los tooltips en castellano, ¿de acuerdo? Como os comenté en aquel vídeo al principio, ¿vale? Y aquí, bueno, mesh, que es mallas, cure, curva, surface, superficie, metabol, metabolas, text, texto, volume, volumen, grease pencil, lápiz de cera, armature, que era lo que estábamos viendo, y lattice. Lattice en castellano lo traducen como jaula. La jaula lo que te permite es realizar manipulación de objetos, ¿vale? Con las herramientas de edición de jaula, ¿vale? ¿Qué más tenemos aparte de la jaula? Los objetos vacíos. Los objetos vacíos son objetos que no tienen ningún tipo de información, ¿vale? Y se utilizan para... em, se utilizan para ayudar a modelar, ¿vale? O para realizar ciertas animaciones o algunos efectos, ¿vale? En las escenas con las que estemos trabajando, ¿vale? Luego no las renderizamos y, o sea, no renderizamos los vacíos y ya está. Después de los vacíos, bueno, no, os los enseño, ¿vale? Empty o vacíos, ¿vale? Podemos poner un plano, unas flechas, ¿vale? Una flecha sencilla, un círculo, un cubo, una esfera. Y como veis, es un objeto completamente transparente, no tiene nada más que se ven las aristas, ¿vale? Pero si entro en modo edición, no me permite entrar en modo edición, ¿vale? Porque no tiene información ninguna, no puedo editarlo. Sí lo puedo escalar y hacerlo más grande o más pequeño, ¿vale? O lo puedo rotar o lo puedo mover, pero nada más, no tiene ninguna información adicional, ¿de acuerdo? Lo deshago y seguimos. Voy a quitar también, deshaciendo todo esto. Este me lo voy a cargar fuera, ¿vale? Y seguimos. ¿Qué más objetos tenemos? Las imágenes, que pueden ser una imagen de fondo o de referencia. Esto es muy útil cuando queremos, por ejemplo, diseñar un elemento y queremos tener una imagen de referencia ahí, ¿vale? En muchos vídeos veréis que hay gente que utiliza aplicaciones adicionales porque en el momento de hacer el vídeo tal vez no estaría esta implementación en Blender, ¿vale? Y con esas aplicaciones se ponían sus imágenes y iban haciendo el desarrollo, pues, o bien esculpiendo, o bien modelando, o de la manera en que, bueno, pues tratarán de representar aquello que quieren reproducir, ¿vale? Las luces, que tenemos estos 4 tipos de luces, ¿vale? Con sus características, y las luces, bueno, pues son objetos vacíos también, emiten luz y se emplean para iluminar las escenas en los renders o en los procesados, ¿vale? Tenemos una cosa que se denomina sonda de luz, ¿vale? Que está usado en el motor de render de Eevee para registrar toda la información de la iluminación para la iluminación indirecta, ¿vale? Porque Eevee no lo tiene de por sí, entonces se utilizan este tipo de objetos, ¿vale? Que es el light proof o la sonda de luz, ¿de acuerdo? Para Eevee, solo para render de Eevee, ¿vale? El motor render de Eevee. También podemos añadir una cámara. La cámara, bueno, la hemos visto en vídeos anteriores, ¿vale? Es una cámara virtual a través de la cual vamos a ver, vamos a determinar qué es lo que se va a visualizar cuando procesemos una imagen o cuando la rendericemos, ¿de acuerdo? Y podemos tener varias cámaras en pantalla en la escena e incluso podemos ir conmutándolas e ir haciendo pues que la escena sea una composición de aquellas imágenes que se van reproduciendo con diferentes cámaras según el momento, ¿no? También podemos añadir un altavoz que nos va a permitir establecer una fuente de sonido dentro de las escenas, ¿vale? Tenemos un campo de fuerza que lo que va a generar son determinados movimientos en objetos, ¿vale?
o en las escenas. Son objetos vacíos y simulan, pues eso, fuerzas externas. Crean movimiento y están representadas en la vista 3D como pequeños objetos de control, ¿vale? Vamos a añadir uno para que lo veamos. Por ejemplo, no sé, fuerza, ¿vale? Y es un objeto de control, como estáis viendo aquí, ¿vale? Yo lo puedo colocar donde quiera y luego lo puedo aquí parametrizar, ¿vale? Y luego ya más adelante veremos cómo trabajar con este tipo de objetos, que se crean cosas muy chulas con ellos, ¿sabes? Voy deshaciendo. Seguimos. ¿Qué más objetos tenemos? Ya acabamos. Instanciar colecciones, ¿vale? Instanciar colecciones lo que nos permite es asignar una colección, ¿vale? A un objeto. Entonces, todo esto es la colección collection, que es la única colección que tenemos, donde tenemos una cámara y una luz, y nos ha creado, veis aquí, un objeto vacío que tiene instanciada la colección. Entonces, yo moviendo ese objeto, muevo todos los objetos de la colección, ¿vale? Puedo mover nada más que todos los objetos de la colección, ¿de acuerdo? Y si tengo varias colecciones, pues puedo instanciar varias colecciones. Vale, bueno, estos son los tipos de objetos que tenemos con los que vamos a trabajar. Lo más habitual con lo que vamos a trabajar van a ser las mallas, trabajaremos con curvas, ¿vale? Es posible que a lo mejor trabajemos con texto en alguna ocasión puntual y con armature, sobre todo, o esqueletos, cuando vayamos a hacer animaciones, ¿vale? Estos serán también con empties, ¿vale? En momentos determinados también trabajaremos con empties. Estos son los más comunes, los más habituales. No por ello no quiere decir de que en un momento determinado que necesitemos tirar de alguno de los otros tipos de objeto para trabajar, ¿vale? Habéis estado viendo cómo los creaba a través del menú Add, pero con el atajo Shift A, mayúsculas A, se nos genera el mismo menú, ya os lo he comentado antes, y podemos añadir los objetos. Tratad de trabajar siempre con el atajo de teclado porque es muy práctico, ¿vale? Y cuando ya tenemos varios objetos o tenemos un objeto con el que no queremos trabajar, voy a añadir, por ejemplo, un cilindro, ¿vale? Para eliminarlo, puedo hacerlo de varias formas también. Si yo hago un clic derecho sobre el objeto, se me despliega este menú y en la parte inferior tengo el delete o borrar, ¿vale? Con su atajo de teclado que es la X. Si yo lo hago desde aquí, desde el menú, y le doy a delete, el elemento se borra automáticamente, ¿vale? Uy, bórrate, bicho. Vale, es este. Delete, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Voy a hacer control Z si yo utilizo el atajo de teclado. Si yo le doy a la X, ¿veis? Me aparece este menú de confirmación. ¿Por qué? Pues porque puede ocurrir que accidentalmente dé a la X, ¿vale? Entonces me pide siempre confirmación. Si yo le digo delete, me lo borra, ¿vale? Y ya está, yo creo que con eso ya lo tenemos todo, ¿vale? Sí, vale, todos los objetos, todos los tipos de objeto. Bien, pues nada. Con esto hemos terminado por hoy, ¿de acuerdo? En el próximo vídeo ya sí vamos a empezar a trabajar con las selecciones, ¿de acuerdo? Venga, sed buenos, portaros bien.